Asociación Regional de Canales de Televisión de Señal Abierta de Chile, Arcatel, presenta Portavoz Noticias. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidas y bienvenidos a la entrevista del domingo de Portavoz Noticias. Hemos tenido 8 regiones bajo un sistema frontal con fuertes lluvias que dejaron anegamientos, cortes de energía eléctrica, desbordes de ríos y desplazamiento de tierras en sectores cordilleranos. Vimos familias que debieron evacuar sus casas frente al peligro y en estos días las temperaturas han bajado fuertemente en gran parte del país. El invierno recién comienza y tenemos que aplicar sí o sí una serie de cuidados. Hoy conversamos con el doctor Felipe Rivera, experto broncopulmonar del Hospital Clínico de la Universidad de Chile. Le damos la bienvenida y doctor, muchísimas gracias por conversar con las regiones de nuestro país. Hola, ¿cómo están ustedes? Bien, muchísimas gracias. Doctor, la gente suele pensar que apenas enfrenta un poquito de frío, se resfría. Y la cosa no es tan así. Tiene que haber cerca algún virus que esté rondando, ¿verdad? ¿Qué le pasa al organismo cuando se enfrenta al frío? Cuéntenos. El frío en sí no es que produzca enfermedades, porque si no, los esquimales y la gente que vive en los sectores fríos estarían todos enfermos. Claro. Lo que pasa es que el frío disminuye los mecanismos defensivos, especialmente en aquellos que tienen problemas. Problemas ya sean naturales, como los niños muy pequeños, los prematuros, y los senescentes, la gente que tiene su aparato inmunológico desgastado. Este aparato inmunológico no actúa bien en las mucosas respiratorias. ¿Por qué? Porque el frío las irrita. Y una mucosa respiratoria, que es la pared que recubre la nariz, las fosas nasales completas, el aparato respiratorio, disminuye la capacidad de defensa cuando llega un microbio. Por lo tanto, el frío disminuye la defensa para los gérmenes que puedan atacarnos. Usted conoce esa frase típica de la abuelita. Ah, viste, te resfriaste porque te pasaste de frío. Y no es ese el causante o el motivo, ¿no? El causante siempre es un virus respiratorio que anda dando vuelta a propósito de que nosotros bajamos las defensas o la protección cuando tenemos frío. Claro, lo que pasa es que para que exista una enfermedad deben existir 3 componentes. Un sujeto, ¿no es cierto?, un ambiente y un germen, un agente etiológico. Ahí entonces con el frío está el ambiente adecuado para que exista la facilidad para que los gérmenes actúen. En invierno hay más carga viral, más carga de bacterias, ¿no es cierto? Y las personas están más indemnes. El sujeto respiratorio crónico tiene, ¿no es cierto?, una defensa muy disminuida y el frío la disminuye más. El fumador crónico, el asmático, el niño pequeño, cuando disminuye su temperatura corporal, por eso es tan importante mantenerlo con temperatura adecuada, también puede disminuir su aparato defensivo. En esta semana, doctor, hemos vivido en gran parte del país un sistema frontal que nos trajo harta lluvia, viento, frío. Entonces, a ver, ¿cómo la gente que nos está viendo se puede comenzar a cuidar? Porque fíjese que estamos en una etapa muy compleja del año, como es el invierno, y entonces nos dicen, hay muchos virus respiratorios circulando, la circulación es alta, nos dicen. ¿Cómo podemos nosotros, primero, cuidarnos? Segundo, ¿cuántos virus respiratorios circulan hoy día? Y la verdad es que si varios nos pueden atacar, no solo uno, la situación es bastante más compleja. ¿Cómo podemos cuidarnos? Primero que nada, tenemos que tener presente que nosotros no podemos contagiarnos cuando exista al lado de nosotros un enfermo. Por lo tanto, si una persona tose al lado de nosotros, si habla fuerte y está infectado, podemos inhalar las partículas. Por lo tanto, cuando hay aglomeración en los malls, en los sitios cerrados, usar mascarilla. En la locomoción colectiva, usar mascarilla. Esa es la recomendación. Lavarnos las manos porque podemos tocar algo infectado y llevarlo a la boca. Vacunarnos, eso es esencial. Y en Chile la vacunación contra la influenza ha sido baja este año. Tercero, no provocar que nuestro aparato respiratorio esté dañado. Cubrirnos con bufanda, el aparato respiratorio, si es que hace mucho frío. ¿Por qué? Porque así evitamos que el aire frío, que es irritante, penetre en nuestras mucosas y si es que existe un virus nos ataque. Usar medicamentos que correspondan cuando tenemos una enfermedad. ¿Y cuáles son los virus que andan? Bueno, ya está aparentemente pasando el respiratorio sincicial, pero tenemos la sombra del que se acerca, que es el virus influenza, que probablemente de aquí a una semana o 2 semanas vamos a tener un pic. Pero no podemos descuidarnos de los adenovirus, de los rinovirus, que producen resfrío, que aparentemente son una cosa muy banal, pero en los sujetos asmáticos, en los enfermos crónicos, pueden provocar enfermedades. Y las bacterias, ¿cuáles? El neumococo, el hemófilus, la que produce la tos convulsiva, si no están vacunadas la gente, puede producir algún daño importante y una enfermedad grave. ¿Cómo se contagian estos virus? Usted nos adelantaba algunas cosas, más o menos de la misma forma que el COVID-19.
Por lo tanto, si fuésemos cuidadosos, si volviésemos un poquito atrás y recordáramos lo que hicimos durante la pandemia, podríamos protegernos mejor. Evidente, o sea, el virus COVID nos vino a enseñar muchas cosas que probablemente las sabíamos pero no las practicábamos. El lavado de manos, el uso de mascarilla, el toser en el pie y el codo, evitando que las manos sean vehículos de contaminación y contagio, airear los ambientes cerrados, eso de encerrarnos en la casa, calefaccionarnos, sobre todo en ciertas partes de nuestro país que se calefaccionan con métodos contaminantes que irritan las mucosas. Fumar dentro de las casas es otra manera de contaminar nuestra casa. Y lo más importante, vuelvo a repetir, la vacunación. Eso es súper importante. Si utilizamos estos tres elementos, podemos evitar, porque el mecanismo de contagio principalmente son aerosoles, virus que van flotando como arriba un avioncito, que son las gotitas que emanan, que salen cuando hablamos fuerte, cuando respiramos, especialmente cuando tosemos. Y nosotros, que somos los que estamos al frente, al lado de un contagiado, la respiramos, nos llega a una vía respiratoria y nos infecta. Le pido, doctor, que nos situemos en el día a día de cada persona, porque aunque parezca básico, seguimos contagiándonos porque nos seguimos cayendo, ¿verdad?, en las mismas cosas, ¿verdad? Caemos en los mismos errores. Entonces, muchas personas nos dicen, lave frecuentemente sus manos. ¿Por qué? Porque las manos son vectores en los que nosotros trasladamos, ¿verdad?, los distintos patógenos. Y la gente no se da cuenta que durante el día nos tocamos muchas veces la cara con las manos, muchas veces, a la vez que tocamos muchísimas superficies que no están desinfectadas. Nos subimos a la locomoción colectiva, nos subimos a la micro, en la capital se suben al metro, en el Biobío al biotren, en fin. No se trata tampoco de tener una neurosis, de andar con una botellita de agua lavándonos las manos a cada rato, o esas personas que todavía andan con este alcohol gel y se empeturan las manos a cada rato, pero sí tener el hábito de llegar a nuestra casa, lavarnos las manos. Después que nos acerquemos a una persona enferma, lavarnos las manos. Después de limpiar nuestra nariz, lavarnos las manos. Después de toser, lavarnos las manos. Es decir, todo aquello que conlleva contaminación con la vía aérea, ya sea de nosotros o de la otra persona. Por supuesto, si estamos cerca de un enfermo, especialmente nosotros que trabajamos en el área médica, cada vez que entramos a una pieza a examinar al enfermo, lavarnos las manos y al salir, lavarnos las manos. Y no es un lavado así como a la negligé, a la rapidita, es un lavado de manos que consiste en lavarnos los dedos, las manos, las palmas, la parte anterior de las manos con por lo menos 20 segundos y ojalá con algún detergente, un jabón no irritante. No es necesario andar con alcohol gel irritando las manos. No hay que olvidar que una mano irritada, una mano con grietas, especialmente en lo alérgico, puede albergar otro tipo de germes como son los estáfilos. Entonces, por lo tanto, tampoco debemos tener las manos irritadas o mal cuidadas. ¿Y qué pasa, por ejemplo, con el teléfono celular? Que nosotros andamos trayendo en el bolsillo, aquí junto a la cara, lo dejamos encima de distintos lugares. Hace algún tiempo salió una investigación que no sé cuánta validez tenga, pero efectivamente fue de boca en boca en gran parte argentina y salió en los medios de comunicación que algunos teléfonos celulares tenían más contaminación que la tapa del water. ¿Por qué? Porque no se lava el teléfono celular. Mucha gente lo lleva al baño, antes se llevaba al diario, ahora se lleva el teléfono celular y uno se lava las manos, pero no lava el celular. Por lo tanto, la precaución sería limpiar la pantalla del celular con cierta frecuencia y ojalá no ser una compañía. Olvidémonos del celular en algún momento, si lo usamos para todo, hasta para irnos a la cama, ¿no es cierto? Utilizamos el celular y casi no conversamos con la persona que está al frente y siempre tendemos a conversar con la gente que no está. Es verdad. Doctor, cuando usted sale de su casa, ¿qué precauciones toma inmediatamente? Por ejemplo, si tiene que tomar el transporte colectivo, ¿qué decisiones toma? Primero, la ropa adecuada. Eso es súper importante. No hay que olvidarse que todavía, bueno, ya estamos entrando en el invierno, entramos plenamente en el invierno, pero no hay que olvidarse que muchas veces la temperatura de la mañana no es lo mismo de la tarde, por lo tanto, capas. Mucha gente, especialmente la gente joven, anda con la camiseta manga corto y encima un oso o un tremendo abrigo. Entonces, no hay términos medios. Ojalá en capas para que se vaya lentamente o colocándosela o sacándosela, dependiendo de la temperatura. Segundo, no se trata de andar tampoco sudándola. Eso, el calor extremo y que el cambio brusco de temperatura puede provocar en los sujetos preestablecidos con una enfermedad, provocar algún problema. La segunda cosa, un transporte colectivo. Yo, en esta época de tanta carga viral y carga bacteriana, yo recomiendo la utilización de una mascarilla, no solo para uno, sino que muchas veces nosotros podemos ser
el vehículo que llegue a contagiar a la guagua, a nuestro nieto, a nuestro abuelo. No hay que olvidar que ellos son más, ¿no es cierto?, indefensos que nosotros, que aún parece ser que somos jóvenes. Claro, porque a propósito del virus respiratorio sincicial y a propósito de la influenza que viene, nosotros decimos, virus respiratorio sincicial, aislemos a los niños, nos dicen. Viene la influenza, especialmente agresiva con los adultos mayores. Sí, pero nosotros andamos circulando por todos lados y llevamos los virus de aquí para allá. Entonces, esto no es que solo hay que aislar a los unos o a los otros, todos. Correcto. Y hay un error ahí, nosotros que nos dedicamos a adultos especialmente, vemos que hay un porcentaje que puede llegar incluso más allá del 10%, sujetos con EPOC, por ejemplo, que es la enfermedad obstructiva crónica, principalmente por tabaco, cuyo mecanismo de descompensación puede ser un virus respiratorio sincicial. Muchas neumonias tienen como principal ¿no es cierto?, contaminante un virus respiratorio sincicial o una influenza. Y en niños, por algo se vacuna a los niños también, puede existir una influenza que puede ser muy grave. O sea, los virus tienen cierta factibilidad de atacar más a un sector que a otro, pero cualquiera puede ser, ¿no es cierto?, el sujeto producto del ataque de un virus. Perfecto, doctor Felipe Rivera, le pido que hagamos una pausa, vamos a regresar de inmediato porque él nos daba una lista más o menos larga de cuántos virus respiratorios están circulando. Nos hablaba del virus respiratorio sincicial, de la influenza, de la parainfluenza, del adenovirus, del rinovirus, pero le vamos a preguntar, ¿y cómo diferenciamos los unos de los otros y cuándo es momento de acudir a una urgencia? Pausa y regresamos de inmediato. Sofía hoy despertó con tos y temperatura sobre 37,5 grados. Emilio con tos y flemas. Tomás con tos, irritable y rechazando la alimentación. Si tienes un niño o niña menor de 5 años y presenta alguno de estos síntomas, llama a Salud Responde o acude a un consultorio o SAPU. Pero si presenta respiración rápida, hundimiento de costillas o tiene silbidos en el pecho al respirar, acudan a un servicio de urgencia, especialmente si es menor a 1 año. Este invierno, cuidémonos de las enfermedades respiratorias. Ministerio de Salud, Gobierno de Chile. Presentes por un mejor futuro. Participa en el concurso Historias de Nuestra Tierra 2023 que releva mitos, leyendas y relatos del mundo rural de Chile. Pueden participar niños, niñas, jóvenes y adultos de todo el país a través de cuentos, poemas y dibujos. Podrás ganar hasta $500,000 y tu obra seleccionada será incluida en el libro antología. Y este año también premiaremos a los profesores y profesoras que más participen. Infórmate más y envía tu obra en historiasdenuestratierra.cl. El cuento es que todos participen. Te estuvimos esperando por tanto tiempo. Sabíamos que no iba a ser fácil, que si no estábamos preparados o si no estábamos a tu altura. Conocí un planeta habitado. Si no éramos capaces de entregarte todo el amor que merecías. Hasta que llegaste a nuestras vidas. Hola. Hola, Sofía. Hola, Sofía. ¿Quieres conocer tu pieza? Tú fuiste perfecta y lo único que espero es que a pesar de haber sido por solo un tiempo, hayamos podido hacerte inmensamente feliz. Tú puedes ser la familia de acogida de un niño, niña o adolescente y cambiar su vida para siempre. Gobierno de Chile, presentes por un mejor futuro. Ya estamos de vuelta con la entrevista del domingo de Portavoz Noticias. Ya les contábamos, hoy nos acompaña el doctor Felipe Rivera, experto broncopulmonar del Hospital Clínico de la Universidad de Chile. Y nuevamente le quiero dar las gracias por esta conversación. Doctor, nos están viendo desde Arica, Magallanes, ¿eh? Ya están pasando frío casi todos los chilenos en esta época. Y entonces dicen, a ver, mire, yo me estoy sintiendo un poquito mal, ya estoy hablando medio ronco, dicen algunos. No, me duele la cabeza, siento que tengo un poquito de fiebre. Dígame usted, en su experiencia, ¿cuándo un niño sí o sí ya pasó a una etapa un poquito más compleja y tiene que ser llevado ya sea ante un médico, ya sea ante un CESFAM o a una urgencia hospitalaria? ¿Cuándo un adulto debería hacerlo, por ejemplo? Esa diferencia que dice usted es muy importante. No es lo mismo ciertos signos o ciertos síntomas en un prematuro, en un niño pequeño menor de 1 año, menor de 2 años, que en un niño mayor o en un adulto. Por ejemplo, empecemos por los niños menores. Los niños menores tienden a tener complicaciones respiratorias importantes que se caracterizan por apneas, que significan las guaguas dejan de respirar un ratito, o sea, como varios segundos que como que al llorar, igual que esas apneas que hacen con el llanto. Segundo, la respiración no armónica, que es lo que llamamos respiración paradójica, es decir, que la guatita se mueve para un lado y el tórax para otro. Si un niño mayor, las aletitas de la nariz se mueven
en forma muy rápida, es el aleteo nasal, que significa una gran sed de aire. La coloración de los labios de las uñitas de los niños, esta coloración azulosa, que no solamente se observa en el frío, sino que a pesar de estar dentro de la casa se ve azulosa. La conciencia, una alteración importante de conciencia. Fiebre alta y convulsiones. Eso también es un signo de alarma. Una diarrea prolongada debe hacernos llevar al servicio de urgencia. Vómitos y diarrea. ¿Por qué? Porque hay muchos virus, enterovirus, que provocando síntomas respiratorios también provocan fenómenos abdominales, como ser también muchas veces la influenza, como nos acordamos el coronavirus, por ejemplo. Y en ancianos o en gente mayor, descompensación de enfermedades crónicas. Muchas veces la única expresión de una neumonía de un paciente de edad es la insuficiencia cardíaca, o sea, enfermo cardiópata que se descompensó a pesar de tomar todos sus medicamentos. Alteración de conciencia. De repente el abuelito que se perdió, que empezó a hablar cositas como que llamamos entre comillas lecera, que empezó a disfariar, como dice la gente. Dejan de comer. El aspecto al respirar es un aspecto de un sujeto que respira con gran dificultad. Es lo que llamamos nosotros la taquipnea y la disnea. La disnea es una sensación subjetiva, faltar aire, pero el médico con experiencia observa a un paciente y sabe cuando está respirando con dificultad. Todos esos síntomas a uno lo hacen pensar que son síntomas premonitorios de algo grave. ¿Qué tan complejo es cuando un mismo paciente enfrenta no solo un virus, sino varios? Lamentablemente, en estas épocas invernales tenemos la confluencia de varios virus que nos están atacando. Lo que vemos habitualmente es que el paciente empieza con un resfrío por un virus cualquiera, un rinovirus, un virus de influenza que puede dar un simple resfrío, pero este le abre la puerta a otros gérmenes. Entonces nos encontramos con un paciente que empieza con un simple resfrío, una bronquitis, y después sí confiere más allá de lo que presupuestamos con la enfermedad viral. Y eso lo más probable es que sea una complicación o bacteriana o que el virus, en vez de atacar solamente el aparato respiratorio alto, ataca el pulmón. Eso se ve mucho en la influenza. La influenza es un cuadro febril, intenso, dolores musculares, compromiso respiratorio superior, tos. Pero de repente ese paciente además empieza con gran dificultad respiratoria, con dolor a respirar, fiebre alta, más allá de 7 días o incluso dentro de los días que uno espera que sea propio de la influenza, empieza con mucha dificultad respiratoria, con ahogo importante, significa que está haciendo algo mucho más grave que una simple influenza que ataca esencialmente la vía respiratoria superior y el cuerpo entero con este dolor muscular intenso. A poner ojo entonces a una conjunción de situaciones, pero desde el punto de vista médico, ¿cómo se enfrentan ese tipo de situaciones? Porque decíamos, el sistema inmunológico está preparado para responder a un agente externo que nos está causando un problema. Pero ya cuando el asunto en buen chileno se vuelve maletero y son 2 o son 3 virus, ustedes dicen, aquí tengo que, ¿verdad?, complejizar también el tratamiento, la terapia a aplicar. A ver, lo que pasa es que lamentablemente contra los virus tenemos poca acción del punto de vista de antibioterapia, de tratamiento con antibióticos específicos. Por ejemplo, mucho se habla del medicamento que tenemos nosotros para la gripe, para la influenza, ¿no es cierto? Que, bueno, no voy a nombrar el medicamento, pero ese medicamento solamente sirve en las primeras 24 o 36 horas. Después es muy poco probable que tenga un efecto. Es cierto que cuando el paciente está hospitalizado por una influenza grave, ¿no es cierto?, lo usamos igual, pero en el ambiente ambulatorio no tiene gran indicación porque en sujetos normales puede producir un acortamiento de 12 horas, 24 horas de la sintomatología, no tiene sentido utilizarlo, no está indicado. Contra el virus respiratorio sincicial, lamentablemente no tenemos más que algún inmunológico para los casos graves. Entonces, en síntesis, los cuadros virales se tratan de la parte sintomática. Se trata la fiebre, se trata la insuficiencia respiratoria, se le da oxígeno, se modifican las secreciones, se hace kinesiterapia, se da antibiótico en caso de que haya complicación bacteriana y se mira la hidratación, que es súper importante porque ya sea adulto o sea un niño, con la respiración intensa y con la fiebre se pierde mucha agua y eso conlleva deshidratación y a pérdida de la capacidad de expectoración con taponamiento de la vía respiratoria, que son lo que nosotros llamamos atelectasia, no sin aire. Por lo tanto, el kinesiólogo es súper importante. Pero en síntesis, no tenemos medicamentos antivirales reales para la mayoría de los virus que nos atacan. Y eso desde el punto de vista médico. Ahora le pregunto desde el punto de vista de cada persona. Regularmente cuando uno se resfría, la gente dice, toma tal medicamento X y se te va a pasar. En realidad lo que se le va a pasar a uno son los síntomas, ¿verdad?
pero el resfrío seguirá su curso. Y usted recomendaba ahí muy bien tomar harto líquido, por ejemplo. ¿Qué otras recomendaciones? Porque hay mucho de mito y realidad en esto, ¿ah? Mucho de decir, mira, toma esto y se te va a pasar el resfrío. No, 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 eso no te va a quitar el resfrío, vuelvo a decir, es la sintomatología. Yo lo que siempre recomiendo, más que el hacer, el qué no hacer. ¿Por qué? Porque los chilenos somos adictos a la automedicación. Creo que uno de los países que más se automedica porque hay una facilidad enorme para comprar cosas, especialmente en la feria libre que se venden las cosas más que en las farmacias. Primero, no tomar antibióticos si no están indicados por médicos. Los resfríos no sirve el antibiótico, excepto que lo indique un médico para determinadas circunstancias, pero hay que recordar que muchas veces el mismo médico utiliza el antibiótico como sedante. Para él, para quedarse tranquilo, y para la mamá, porque al niño le dio antibiótico y le solucionó el problema. Segundo, buena hidratación, no se trata de intoxicarlos con agua, pero si tiene fiebre, preocuparse, no sé, que tome un jugo de fruta, que tome agua pura, no tampoco darle todas estas bebidas dietéticas, estas cosas que hacen propaganda, que muchas veces son sobrecargas de azúcar. Antipiréticos. En los niños prohibido el uso de la aspirina. En los adultos podría utilizarse, pero es mucho mejor utilizar el paracetamol porque la aspirina tiene cierto riesgo de provocar gastritis, provocar hemorragia, etcétera, cuando se utiliza de forma frecuente. Por lo tanto, paracetamol. Control de la temperatura. Eso es súper importante. Saber que una temperatura en un niño sobre 39,5, incluso más allá, puede provocar convulsiones. En un adulto puede provocar problemas de hidratación. Es raro que provoque convulsiones, pero puede provocar compromiso de conciencia también. Por lo tanto, control de temperatura. Ver los signos premonitorios, los signos que asustan, que es lo que acabamos de decir, para ver que algo se está complicando. Y reposo. El reposo es el medicamento que no lo inventó nadie, sino que lo descubrieron desde hace mucho tiempo la gente, que el reposo es esencial. Una persona con fiebre no debe ir a trabajar, una persona con fiebre, ojalá, si no puede estar en cama, por lo menos está dentro de la casa. Y una persona que tose, que está con fiebre, es un arma mortal para las demás personas. Por lo tanto, quedarse en la casa. Yo creo que esas cosas que hay que hacer y las que no hay que hacer, por ejemplo, mucha gente dice, estoy resfriado, me voy a colocar un neurobionta, una vitamina B12. Para el resfrío no sirve. Si le encanta pincharse en un glúteo y que le duela harto, bueno, que lo haga. Pero para el resfrío no tiene ninguna efectividad. Usted hablaba o mencionaba la publicidad. Estamos bombardeados de un montón de publicidad. Tome el complemento tanto, tome la vitamina tanto, en esta época del invierno, dicen. Hay muchas personas mayores que nos están viendo en las regiones de Chile. Quiero preguntarle, ¿cómo recomendaría usted a esas personas mayores alimentarse, o en general a todas las personas, cómo alimentarse en el invierno y a qué recurrir, por ejemplo? ¿Habrá sí algún tipo de vitamina que nos ayuda y que podemos suplementar ya no solo de comer o ingerir ese tipo de alimentos, sino de pronto acudir a algún lugar y comprar algo que nos ayude? Usted ha tocado un punto súper importante, esto de las vitaminas. Primero que nada, el principio básico. Una persona que se alimenta con los 4 grupos, con todos los grupos de comidas, que existen, o alimentos, más bien dicho, no requiere vitaminas, ¿no es cierto? Es decir, no andar tomando exceso de vitamina D, exceso de vitamina C, porque algunas pueden ser tóxicas, incluso en dosis altas. Evidentemente, una persona de edad que tiene gastritis crónica, una persona que toma antiácidos, una persona que toma muchos medicamentos, puede tener algún déficit de vitamina, eso es evidente que sí. El aparato inmunológico necesita de las vitaminas, especialmente vitamina D y vitamina C. Por lo tanto, nosotros acostumbramos a pedir niveles de vitamina D, incluso a veces de C, en los pacientes crónicos respiratorios. Pero eso no significa que se deba tomar vitamina C en exceso, porque lo único que hace es botarlo por la orina. Y la vitamina D en exceso puede producir daño e intoxicación por vitamina D. Vitamina B se bota por la orina cuando está de más, y habitualmente las dosis astronómicas que se utilizan no son adecuadas, excepto que alguien no tenga estómago, no tenga gastritis atrófica, etcétera, etcétera. Si tiene síndrome de Raynaud, bueno, habrá que ver cuáles son las cosas que están de desmedro. Yo diría, alimentación completa, hidratación, buena hidratación. Hay que recordar que nuestro cuerpo, el principal elemento, el principal componente que tiene es el agua. Por lo tanto, la buena hidratación, tomar agua. En invierno nos olvidamos de tomar agua. Es importante en ambas estaciones. El agua nos sirve para tener una buena cantidad de orina, que sirve para intoxicar. El agua nos sirve para regular nuestra temperatura. El agua es importante para todos los procesos bioquímicos. ¿Cuál es la rutina que usted le recomendaría en general a un adulto mayor para pasar bien el invierno, no arriesgar algún contagio, como hemos estado conversando también? Toda la gente
necesita ejercicio físico. Si uno hace una relación de mortalidad con respecto al ejercicio físico, va a ver que las personas que hacen más ejercicio, que caminan más, tienen menos enfermedades o mucho menos graves, especialmente respiratorios cardiovasculares. Por lo tanto, debe caminar, debe salir. Segundo, nuestros pacientes de edad, con pocos días que estén encerrados, pierden una serie de capacidades cognitivas, ¿no es cierto? Hacen mayor depresión. Por lo tanto, no debe estar encerrado. Lo que tiene que hacer esa persona, cuidarse, tener toda su vacuna al día. Si está nevando o está lloviendo a cántaros, como dice la gente, por supuesto, en ese momento con cierto grado de cuidado, pero debe salir a pasear. Si no está grados bajo cero, bien abrigado, debe salir, debe interactuar con el mundo y debe tener amistades, debe leer las noticias, debe tener una vida activa. Es cierto que si tenemos una persona encerrada en una caja de vidrio, a lo mejor no se enferma de las cosas bacteriológicas, pero se va a enfermar del alma y de la mente. Y eso es peor que tener una enfermedad producida por un bicharraco. No quiero dejar pasar un asunto que me parece clave y muy importante de lo que usted nos ha dicho hoy, las vacunas. ¿Cuál es la diferencia de una persona que ha recibido una vacuna contra el COVID-19, contra la influenza, a una persona que se enfrenta a todos estos patógenos y no tiene protección alguna? Principalmente las vacunas nos evitan, la mayoría de las veces, especialmente si hablamos de virus, las enfermedades graves. Disminuye la posibilidad de hospitalizarlo, disminuye la posibilidad de morir, categóricamente. Si usted analiza lo que pasó en Chile antes de la vacuna y después de la vacuna, y lo que pasó en el mundo antes de la vacuna y después de la vacuna, hay una diferencia estratosférica. Por otro lado, hay vacunas y también las virales, las influencias, que pueden disminuir la posibilidad de incluso de enfermarse, hacer una enfermedad sintomática, es decir, tiene también capacidad de protección. Pero mucha gente dice, pucha, me vacuné y me enfermé igual. Claro, porque la vacuna contra la influenza protege más o menos un 75-70% de no sufrir la enfermedad, pero sí un porcentaje altísimo de no tener una enfermedad grave. Lo mismo que en el COVID, con las 4 vacunas, con las 5 vacunas, ¿no es cierto?, que tenemos para el COVID, la posibilidad de morirnos, la posibilidad de enfermarnos grave, de llegar a la UCI, de que nos intuben, es bajísima con respecto a aquellos que no están vacunados. No hay que olvidar que nuestro país tiene la tasa de incidencia de obesidad más alta de Sudamérica, y yo diría, estamos por ahí con Estados Unidos, a lo mejor un poco más. Tenemos alta tasa de fumadores, tenemos una alta tasa de diabetes, todas enfermedades que producen riesgo de enfermarnos gravemente cuando tenemos una enfermedad bacteriana o viral. Le pido una última recomendación a la gente que nos está viendo en todo Chile. A ver, usted dijo vacunas, usted dijo alimentarnos bien, a veces incluso si tenemos que salir al frío podemos abrigarnos como una cebollita, ¿verdad? Por distintas capas, hay varias cosas, varias reflexiones. Cuéntenos, por favor. Uno de los consejos más importantes es racionalidad en lo que hacemos. Sentido común, que como dice por ahí lo trillado, es el menos común de los sentidos. Vacunarnos. Seguir estrictamente la medicación por horario si tenemos medicamentos, especialmente los inhaladores, los medicamentos orales. Tercero, ¿no es cierto?, que es evitar el contagio en los ambientes con alta aglomeración de gente. Si tenemos que ir a esos lugares, usar mascarilla. La buena alimentación. La buena alimentación significa alimentación completa, con hidrato de carbono, grasas, no sé, poliinsaturadas, que son las grasas sanas, proteínas, líquido adecuado. Es decir, significa hacer una vida lo más normal. Hacer actividad física, puede ser los interiores, no quedarnos sentados, y el único ejercicio que hacemos muchas veces es el control remoto, leer, tener actividad que signifique hacer funcionar la mente. Yo creo que mente sana y cuerpo sano nos defiende de todas las enfermedades. Con esas cosas que recomendamos los médicos, que a veces son como los carabineros los 18 de septiembre, que repiten las mismas cosas y ya están diciendo lo mismo, pero no las hacemos. El pueblo en general no las cumple y por eso tenemos accidentes por un lado el 18 de septiembre y tenemos enfermos graves todos los inviernos. Yo creo que con esas cosas, en realidad, seríamos nosotros los médicos más felices porque trabajaríamos más en prevención que en atención terciaria, que duele tanto ver morir o sufrir a un paciente niño, a un adulto, porque uno siempre piensa en su familiar.
Por supuesto que sí, nos duele a todos. Doctor Felipe Rivera, broncopulmonar del Hospital Clínico de la Universidad de Chile, le agradezco muchísimo la conversación de hoy con las regiones de nuestro país. Un abrazo muy grande para usted. Muchas, muchas gracias. Un gusto de verla nuevamente, contarles. Felicidades. Hasta luego. Muchas gracias, muchas gracias. Y a ustedes también, muchísimas gracias por acompañarnos en esta entrevista del domingo de Portavoz Noticias. Hasta pronto. Asociación Regional de Canales de Televisión de Señal Abierta de Chile, Arcatel, presentó Portavoz Noticias.